Se denomina colon irritable o síndrome del intestino irritable al trastorno gastrointestinal caracterizado por presentar un conjunto de molestias abdominales. El colon irritable constituye casi el 30% de los diagnósticos en consultas ambulatorias de gastroenterología en la sociedad. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres y puede diagnosticarse en grupos de todas las edades, específicamente en adultos. Actualmente no se conoce una causa exclusiva para el diagnóstico del colon irritable y es debido a esto que hoy un especialista nos habla del tema. ¿Le suena? Gastroenterólogo, tenemos aquí Maximino Peña. Él nos acompaña para hablar de eso y me sonó súper extraño porque yo sufro de gastritis y con lo que explicó Joana, ahora no sé si es colon irritable. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Realmente el síndrome del intestino irritable es una patología, como lo acaba de mencionar, muy frecuente en la población. Más del 20 a 30% de las consultas que nosotros tenemos es por este tipo de patología, que tiene como principal manifestación el dolor abdominal. Estos pacientes tienen dolor abdominal asociado a molestias gastrointestinales, principalmente sensación de distensión abdominal con cambio en los hábitos de evacuación. Cuando me dice los cambios en los hábitos de evacuación Es que hay síndrome de intestino irritable con diarrea, síndrome de intestino irritable con constipación y en nuestra población es muy frecuente que los pacientes tienen hábitos intestinales alternantes. En un periodo están con diarrea y otros están con constipación. Doctor, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Constipación o estreñimiento, o sea, la disminución del número de evacuación o las heces que sean muy duras, ¿no? Y que sean haya dificultad para la expulsión de las mismas. Le hago una pregunta. Winnie arrancó con una de mis preguntas que tenía. ¿Cómo distinguir cuando es un problema de gastro, que tiene gastritis, o cuando tiene un problema de colon irritable? Yo siempre trato de explicar a los pacientes. Ok, el dolor abdominal es la principal causa de molestias, la principal causa de consulta. Muchas personas que tienen molestias o disconfort en la parte superior del abdomen, todo el mundo dice, tengo gastritis. Pero si nosotros hablamos de gastritis, estamos hablando que gastritis es inflamación de las paredes del estómago. Y esto es lo que menos ocurre. La gran mayoría de los pacientes que dicen que tienen gastritis están dentro del grupo de pacientes que tienen un trastorno funcional. Y gastritis, en nombre correcto, sería denominarlo dispepsia. Y la dispepsia como tal también es un trastorno funcional. No necesariamente tiene que ser inflamación de las paredes del estómago, una úlcera, y lo que mucha gente a veces le teme es tener una enfermedad maligna subyacente como un cáncer. ¿Esto provoca el cáncer? No. Cada vez que nosotros tenemos un paciente con un síndrome de intestino irritable, tenemos que más o menos tratarlo como un diagnóstico de exclusión. El paciente tiene dolor, tiene distensión, tiene cambios en los hábitos de defecación, pero tenemos que descartar que el paciente no tenga síntomas de alarma. Esta patología como tal, que es funcional, no tiene que estar acompañada de pérdida de peso, no tiene que estar acompañada por lo menos de anemia o de pérdidas sanguíneas, algún tipo de hemorragia, a veces, ya sea vómitos con sangre o evacuaciones con sangre, ¿sí? Esto la población lo tiene que tener bien claro. El síndrome de intestino irritable es un trastorno del funcionamiento de las paredes del intestino que al final va a dar dolor. Síntomas, doctor. Después de esta llamada, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Ok, tengo una pregunta para el doctor. Hace una semana viajé a Ecuador, entonces creo que no comí como a las horas que tenía que comer y la sazón de la comida era diferente. Ahora que volví aquí a Panamá, hace 2 días que volví, y bueno, estando también ahí en Ecuador hace como 4 días más o menos, tengo unos dolores de estómago, como unos calambres, que después que como me agarra fuerte en la parte de abajo, y calambres, entonces también algo como de diarrea. No sé a qué se debe, y si es normal o qué puedo hacer. Wow. Esto, muy probablemente, en los pacientes que tienen trastornos funcionales hay que ver cuáles son los desencadenantes de la patología. Muchas veces es algún tipo de comida en especial, generalmente comidas con grasa picante,
hay Saturadas en grasa. Grasa, a veces los lácteos, hay personas que hay que tener cuidado y que son intolerantes a los lácteos. Cuando hablamos de un colon irritable o síndrome del intestino irritable, es una patología crónica. Realmente el paciente, hay ciertos criterios que el paciente debe cumplir. Generalmente los síntomas tienen que darse por más de 6 meses, ¿sí? Para considerarse ya de que es una, en el caso de ella, muy probablemente el cambio de alimentación, comió algo que le puede haber desencadenado este tipo de molestias. Tratamiento sintomático, volver a su ritmo de alimentación, guardar los horarios de alimentación, evitar los alimentos y probablemente algún tipo de medicamento que le ayude con el síntoma que ella principalmente tiene, que es el cólico del dolor abdominal, y ya en el transcurso, en el tiempo, realmente ver qué es lo que está ocurriendo. No le podemos decir un genérico que pueda usar la señora. Ok, le podemos utilizar algún antiespasmódico, no, buscapina, espasmoctil, dicitel, apunte, señora. O sea, son medicamentos que realmente se utilizan en este síndrome. O sea, porque la patología, el síntoma principal es dolor, entonces y es dolor de las paredes intestinales. Entonces el dolor que se origina es un dolor tipo cólico. Entonces aquí lo que va a funcionar son medicamentos que se denominan antiespasmódicos. Pero como siempre le decimos, y para terminar, visiten al médico especializado, porque el caso de la vecina o de su primo no es igual al suyo. Salga de dudas y evítese estar tomando cosas que al final le van a empeorar la situación. Exacto. Sí. Y sobre todo el estómago, que es algo tan delicado. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Ok. Doctor, mil gracias.